Good evening, everyone. Welcome to our first class of this intermediate English course. Please confirm if you can hear me. Thank you, Alicia. Thank you, Angelina, Esther, Luis, Yacibel. So, guys, welcome to this new module. This afternoon, this evening, we're starting with the new module, which is the intermediate module. Here, we're going to study different topics. We're going to review some of the old topics, and we're going to review some new topics as well. Muy bien, chicos, en este nuevo módulo intermedio, ya oficialmente entrando con la parte del programa, vamos a estar trabajando con algunos de los temas que ya vimos. Vamos a estar viendo también algunos temas nuevos y todo va a servir para complementar, ¿verdad? Todo lo que va a ser esta nueva etapa y cómo vamos a llevarla. Vamos a iniciar inmediatamente con lo que vamos a trabajar y mostrarles cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante. Ya comparto mi pantalla. What is this? Okay. Bien, let me close this. Okay. Bien, entonces, como siempre, antes de iniciar, tenemos nuestra frase. Nuestra frase del día de hoy, pues viene de la mano de Denzel Washington. Denzel Washington. Antes de darle los pormenores, nos dice aquí, is a greater threat to progress than hardship. Is a greater threat to progress than hardship. Vamos a ver, ¿qué ustedes entienden por eso? ¿Alguna idea? Adelante, Sol. Buenas. Yo entiendo Buenas. que Yo entiendo que la cosa no fácil quiere decir para el como que progreso la es cosa como- fácil para el progreso es peor la es cosa fácil como- para progresar. es peor la cosa fácil para progresar. ok, es lo muy que bien. entiendo. Sí, ¿verdad? Muy bien, por ahí está la idea. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, Ok. en esta frase nos dice básicamente que la comodidad, ease, es una amenaza. Es una mayor amenaza al progreso que las dificultades. Cuando nosotros nos acomodamos, que nos sentimos en lo que se conoce como nuestra zona de confort, es también una zona de estancamiento, porque estamos cómodos. Cuando uno se acomoda, se murió ahí mismo. Porque está cómodo, porque domina todo, no tiene retos importantes que lo hagan desarrollar nuevas habilidades. Entonces se queda estancado, porque no hay nada que lo rete. Sucede mucho con los profesionales, ¿verdad? Que se quedan en un área específica y se acostumbran a lo mismo siempre. Bueno, no desarrollan otras habilidades porque el medio no se lo exige, y como el medio no se lo exige porque todo está muy bien, porque todo está bajo control, pues entonces se estancan. Y eso lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. En el caso del inglés es igual, no es una excepción. Cuando nos sentimos cómodos en una clase porque entiendo todo, no me ponen a hacer nada que me genere algún tipo de dificultad, que a lo que tenga que dedicarle tiempo, para lo que tengo que tal vez dormir un poquito menos, levantarme un poquito más temprano para poder cumplir con una meta X, pues entonces la persona no avanza, se estanca. Bien, entonces, este inglés intermedio, queremos que ustedes tengan la mentalidad correcta. Vengan con la mentalidad correcta de, ok, va a ser difícil
va a ser un poco más difícil, por lo menos que en el pasado. Vamos a tener una mayor carga ahora en las prácticas. En vez de una práctica, tendremos 2 prácticas todas las semanas. Vamos a tener una clase que va a ser gran parte en inglés o totalmente en inglés. Eso va a depender de ustedes. Vamos a tener temas que van a ser más complejos. Vamos a tener que tener algún tipo de interacción. En vez de quedarme en silencio porque tengo temor a equivocarme, me voy a lanzar y voy a decir lo que me sé, como me lo sé, como me salga. Ese tipo de cosas son las cosas que necesitamos hacer si queremos seguir avanzando, ¿verdad? Si queremos seguir desarrollando nuestra habilidad. Si nos acomodamos detrás de la pantalla, detrás del celular, a decir aquello que me siento cómodo diciendo, pues entonces así mismo será su desarrollo limitado. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las nuevas cosas? New things, ¿verdad? Este módulo intermedio tiene unas 400 horas, es el módulo más largo. Estamos hablando de que dura aproximadamente unos 4 meses. Y vamos a estar con la siguiente dinámica. Número 1, the class will be taught in both English and Spanish. La clase se va a enseñar tanto en inglés como en español. Ahora, cuando termine de mencionar esto que tengo enlistado aquí, nos vamos a poner de acuerdo que ustedes están dispuestos a asumir con esto. Número 2, we will study a list of regular and irregular verbs. Vamos a estar estudiando una lista de verbos regulares e irregulares. Con estos verbos regulares e irregulares vamos a tener unos verb review de aquí en adelante durante todo el módulo intermedio en el que vamos a estar trabajando con verbos regulares e irregulares, que nos van a ayudar a familiarizarnos con verbos que necesitamos obligatoriamente para poder tener una conversación en inglés. Entonces, para poderles ayudar y motivar a que lo hagan, en vez de simplemente darle el listado y decirle, estúdienlo, y fácilmente lo ven una vez y nunca más le vuelven a poner la mano, pues entonces aquí cada semana vamos a estar trabajando con 10 de ellos, con 10 verbos. Vamos a iniciar con los verbos irregulares, que son los más largos y los más complicados de memorizar, y luego entonces vamos a terminar con una versión de los verbos regulares. Ambas listas son una versión abreviada de una lista mayor, lo que significa que tenemos aquí un resumen de verbos puntuales que debemos de sabernos en inglés, debemos de dominar y conocer para poder incluirlos en nuestro vocabulario. Así que aparte de las prácticas que tendrán semanalmente de los temas y de las unidades, pues van a tener estos verbos regulares e irregulares que van a tener que estudiarse pues todas las semanas. Our evaluations will be more challenging than before, so please study regularly. Las evaluaciones van a ser un poco más retantes que en el pasado. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante las prácticas van a venir con reading y van a venir con listening. Es decir, ya no vamos a tener más reading en la clase ni vamos a tener más listenings en la clase. Los listenings van a estar montados en la práctica y los readings van a estar montados en la práctica. Lo que significa que el tiempo que tiene para hacer el examen va a incluir una práctica en el que van a tener un artículo y tienen que responder las preguntas de ese artículo y luego van a tener un listening en el que tienen que escuchar el listening para poder resolver las preguntas que están acerca del listening. Lo hacemos de esa forma porque sabemos que por una razón u otra muchos no escuchan el listening, no lo escuchan. Entonces, con el listening en la práctica, sí o sí hay que escucharlo. Sí o sí hay que escuchar el listening. Y al listening le vamos a agregar, para motivarlos aún más, va a valer más puntos en toda la práctica. Para que sí o sí hagan el esfuerzo de escuchar el listening. ¿Ok? Y en el caso del artículo, bueno, serán artículos del mismo nivel, o un poco menor, dependerá de dónde lo saque el artículo. Si lo saco del libro, bueno, va a ser del nivel del libro, pero puede ser que varíe un poquito eso
pero no importa porque dentro del proceso de aprendizaje usted tiene que tener la habilidad de identificar una palabra que no conoce y tratar de entender qué significa esa palabra en el contexto de lo que está leyendo. Si tiene que inferir qué podría significar eso. Eso es normal. Entonces esas son las cosas que van a ser diferentes las prácticas. Entonces las prácticas van a tener un selección de la respuesta correcta basado en la gramática vista en la unidad 1 y entonces a eso le vamos a agregar un texto y un audio. Muy bien, seguimos. Aquí lo dice, we will no longer do reading activities during our virtual classes and we will no longer do listening activities during our virtual classes. All reading and listening activities will be completed as part of your weekly practice assignments. Muy bien. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? ¿Se entendió lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Muy bien. Entonces aquí llegamos a la parte importante. La clase puede ser, de mi parte, de aquí en adelante, solamente en inglés, con las explicaciones en inglés, para que ustedes se acostumbren. Igual, sus interacciones deben de ser en inglés, como les salga, ¿verdad? Porque hay que intentarlo. Vamos a tener algunos ejercicios que van a hacer con su propia información, que siempre serán los más importantes porque es donde usted puede también hablar. Entonces, ¿qué ustedes deciden? ¿Iniciamos totalmente en inglés o lo van a querer una parte en inglés y otra parte en español? ¿Cómo lo van a querer? Adelante, José. Teacher, yo considero que, bueno, es una opinión mía personal. Es una opinión mía personal. No quiero afectar a ningún criterio de cada quien. Que pudiésemos hacer una semana de una forma, o sea, de las dos formas. Y si poco a poco nos vamos entrando, pues nos vamos 100% inglés. Entonces iniciamos, lo haríamos de la siguiente forma. Yo haría la explicación en inglés. Y si queda alguna pregunta, de algo que no se entendió, entonces ahí haría la aclaración en español. ¿Le parece bien así? Ahí me dice que sí, José dice que sí, Yacibel dice que sí, Sol dice que sí. Ok, entonces la pregunta, bueno, imagino que los demás están de acuerdo en el silencio también. Entonces, la pregunta que normalmente voy a hacer es, ¿is everything clear? Ok, para saber si todo está claro. Bien. Entonces lo vamos a hacer así y progresivamente pues vamos a ir aumentándole. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Let's begin with our first unit. Our first unit is, where are you from? This is a question, a WH question, that we saw, that we studied, that we discussed in our previous book. So this is not something new. The first two units of this book are about topics we discussed in our previous book. Okay, we have a problem here. Give me 1 second. Okay, so our first homework for Thursday is this one. Conversation, please call me Alexa. We are going to continue with the conversation practices, with the conversation readings during this module, okay? So this is our first practice, our first homework for next Thursday. ¿Verdad? Vamos a tener esta conversación para el próximo jueves. Conversation number 2, this is Arturo Valdez, our second conversation for next Thursday. Okay, so now let's review again statements with be possessive adjectives. As you can recall, we discussed the verb to be, affirmative sentences with the verb to be, contractions with the verb to be, and we also discussed
possessive adjectives. Remember them? Do you remember them? We discussed all this. So this is something easy to understand. So before I explain this exercise, let's make a quick review about the verb to be. Okay, here we have the verb to be, or the verb be is one of the most important tools in English. Unlike Spanish, English uses one verb to express both identity and condition location. The meaning adapts to the context. For example, I am a teacher is about identity, right? My identity. She is happy is a condition, right? It's a condition. So English use, in this case, English uses the verb to be not only for identity, but also for condition and location. So one verb, two different functions. Okay, so the subject dictates the form. Okay, the subject dictates the form. In English, you cannot choose the form of the verb. The subject acts as a key that unlocks one specific form of the verb be. These combinations must be memorized for everyday use. So, as I've been telling you since the beginning of the course, the subject is key in English because it's the subject that tells me what verb or form of the verb to be I'm going to use. We know that am is for the pronoun I or subject. He, she, it is for is. You, we, they is for are, right? We use I for am, he, she, it for is, you, we, they with are. So the subject determines which form of the verb to be I'm going to use. Nothing new there, right? So a statement is a sentence that gives information. English almost always follows a strict linear order. Subject, verb, information. Like, for example, I am a student. That's a statement because I am giving information about me, about my identity. Or she is from Brazil. Again, that's another statement because I am giving information about her. In this case, her location. Okay. Okay, so contractions speed up conversation. Remember that native speakers rarely use the separated forms. A contraction uses an apostrophe to fuse two words together, sounding much more natural in conversation. Both are correct, but the shorter form is standard. So, when it comes to spoken English, it's more common to hear the contraction of I am, than using the full sentence I am. Americans love contractions, so they prefer saying am, your, his, chess, it's, their, than to say you are, he is, she is, it is. You have to remember that both forms are correct. But, however, nonetheless, nevertheless,
Americans rather use the contracted form. Okay, so tracking ownership. Possessive, okay, so before we continue with the possessive adjective, because this is only a review, el tema is a topic about the verb to be clear. ¿Está claro lo que acabamos de explicar ahora? ¿Hay una pregunta? Ok. No se pongan tímidos, cualquier pregunta, ¿verdad? Lo pueden hacer. Bien, tracking ownership. Tracking ownership. Again, this is a topic that we discussed at the beginning of the course, like 3 months ago. Possessive adjectives tell us who something belongs to. They act as a pointer from the owner to the object. English uses possessive adjectives much more frequently than Spanish. Interesting, right? So, remember the possessive adjective? I, my, you, your, he, his, she, her, they, their. We use this to express, to tell someone to who something belongs to. For example, his car, her phone, their house. Okay? We use it to show, to tell someone who something belongs to. Okay. Okay. Spanish uses a single word, su, for multiple subjects. English splits these into distinct possessives. Every subject has its own unique pairing. Right, so in Spanish we have su libro, ¿verdad? And we can use it for, podemos usar su para él. Ese es su libro y estamos hablando de un masculino. Ese es su libro y estamos hablando de un femenino, su y ya. But in English we have his, su de él, and we have her, su de ella. Okay? He is John. His name is John. She is Mary. Her name is Mary. Su nombre, el de ella, her. Su nombre, el de él, his. Mientras que el español usa su para todo, en el inglés tenemos el his cuando es de él y el her cuando es de ella. Eso es algo que también habíamos visto. So, students must connect these pairs. Every subject requires its specific matching possessive adjective. So, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Simple. Okay? So with that being said, on Thursday, we're going to review this exercise right here. Here we have to use either possessive adjective or the verb to be. It will depend on the context. So you need to look closely to each of these sentences and identify which one fits best. Is it a possessive adjective or is it the verb to be? That's for you to decide. Okay, so this is the second homework for Thursday. Okay, so now let's explain again the WH questions that we also discussed at the beginning of the course. Okay, so
extracting information with WH questions. WH questions ask for specific information and begin with question words. Let's look at who and where. We normally ask with who to ask about a person, right? To ask about a person. Who? ¿Quién? Who is she? ¿Quién es ella? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? Where? We use where to ask about location or origin. Where? ¿Dónde? Where are you? Asks about current location. ¿Dónde estás? Where are you from? Asks about country, city of origin. ¿Verdad? Usamos el where para ubicación o origen. La pregunta where are you es una pregunta del momento. ¿Dónde estás ahora? Mientras que where are you from, it's about origin, el origen, ¿dónde procedes? Bien. To form a WH question, the verb must come before the subject. This is a direct inversion of the standard statement order. So, in the case of a statement, she is a doctor, we use the verb to be after the subject. But when we want to form a question, we always have to switch this order. The verb to be comes first, followed by the pronoun. So instead of saying she's a doctor, you say, where is she? Where is she? Verb to be comes first, followed by the pronoun. Question mark. A statement, pronoun, verb to be. Question, verb to be, pronoun. This is a simple rule that we have to remember. More WH. All of these WH we discussed in our previous book. Asking for descriptions and conditions. What, qué, and how, cómo, complete the primary question set. Be careful when translating what is like directly from Spanish. What is like act as a magnifying glass asking for a description, como es, not a scale asking for comparison. Recuerden que habíamos visto el what's something like, cómo es algo. Y cuando veamos el like al final con la pregunta what, como por ejemplo, what is Santo Domingo like, es para una descripción, ¿ok? Una descripción, no una comparación. What is your school like? ¿Cómo es tu escuela? What is your teacher like? ¿Cómo es tu maestro? Asking for a description. How? Asks about condition or opinion. How are you? Condition. How are your classes? An opinion. How is your family? Condition. Right? Okay. Let me go back a little bit. Is this clear? Any questions about those WH questions? Any doubts? Okay, everything is clear. Nice. Let's continue. Okay, so now the last topic is about yes or no questions. Remember that we have two types of questions, two kinds of questions. We have open questions, WH questions, and closed questions, verb to be questions. So, binary inquiries, yes, no questions.
These questions only have two possible answers. They do not use who, what, where, or how. Instead, they lead directly with the verb be. Are you ready? Is she your teacher? Are they students? Right? These are yes or no questions. How do I know that these are yes or no questions? Easy, because they start with the verb to be. As soon as you see a question that starts with the verb to be, you know it's a yes or no question. Okay? This question here starts with the verb to be, this one and this one. So all of these questions are yes or no questions. You have only two possible answers, or in this case, answers. It's either yes or no. Okay? Okay. We also have a school subjects vocabulary. Many of these terms look familiar or similar to Spanish, but the pronunciation is significantly different. Practice saying them out loud. Okay, here we have school subjects, or as we call it in VR, materias. Math, physics, history, geography, biology, chemistry, literature, and PE, physical education. Again, we have math, history, physics, geography, biology, chemistry, literature, physical education. Okay? Easy school subjects. We can easily plug these new subjects into our basic statement framework using the verb be. For example, math is difficult. History is interesting. Biology is my favorite subject. Chemistry is fun. As you can see, I am using the verb to be to make these statements. Here we have another conversation for Thursday. How's it going? Right? And the last part is this. Here we have, in English, a simple yes or no is not enough, at least when we are talking about formal English. You must include the auxiliary verb, am, is, are, in the short answers. This must be practiced from the beginning. Okay? For example, a Spanish style. Are you a student? Yes. English style. Are you a student? Yes, I am. This is the right way of answering this question. But we know that Americans sometimes answer in the Spanish style, and they only say yes, and they don't add I am. But we know that a formal way of responding to these questions is adding the verb to be at the end. Yes, I am. So, the affirmative short answers, yes, I am, yes, he is, yes, they are. The negative short answers, no, I'm not, no, he isn't, no, they aren't. As you can see, this is not something new. We discussed this in our previous unit. Okay, so with that being said, more homework. Here we have another homework. You have to use WH questions properly in the blank spaces. Okay, let's continue because we have a lot of homework. Okay, don't worry, I will send the pictures
as always. Ok, aquí tenemos más ejercicios, ¿verdad? Complete the conversations and practice with a partner. Vamos a completar esto utilizando el verbo to be. Muy fácil todo. Bien, estas preguntas que están aquí las van a responder con su propia información. Answer these questions. If your answer no, give the correct information. Then ask your partner the questions. Bien, vamos a trabajar con estas 4 preguntas. Si algunas de ellas son negativas, debemos de agregar la información correcta. Por ejemplo, are you from the United States? Bueno, si usted no es de los Estados Unidos, no, I'm not. I'm from Dominican Republic. Entonces, niego y agrego la información correcta. Aquí tenemos este word power, hello and goodbye. Do you know these expressions? Which ones are hellos and which ones are goodbyes? Complete the chart. Add expressions of your own. Bien, aquí vamos a darle un giro, ¿verdad? A estas expresiones que tanto hemos escuchado. Porque lo cierto es que no solamente está hello and hi and good morning para decir hola, sino que hay otras expresiones de aquí que los americanos también utilizan para saludar, que no necesariamente esperan que tú las respondas. Entonces aquí vamos a clasificar esas expresiones entre hellos y cuáles normalmente ellos usan como goodbye. Seguimos. Aquí nos dice match each expression with the best response. Tenemos, muy sencillo, tenemos aquí expresiones y la vamos a conectar con la respuesta que entendamos que sería la ideal. Seguimos por aquí. Put the words in order to make questions, then answer the questions. Aquí tenemos todo esto desordenado, debemos de ordenarlo para formular correctamente la pregunta y responder esas preguntas con nuestra propia información. Seguimos. Luego tenemos este otro, choose the correct responses. Nos dan 2 opciones, debemos de elegir la correcta en base a lo que vemos arriba. Luego tenemos este otro, look at the answers. What are the questions? Aquí nos dan respuestas, debemos de imaginarnos las preguntas. Igual, todo esto es básico, ya lo vimos, así que una sola mirada y ya usted sabe cuáles son las respuestas. Seguimos por aquí, choose the correct words. Nos dan 2 opciones entre paréntesis, vemos la oración y debemos de elegir cuál sería la correcta. Igual, seguimos en review. Complete this conversation with am, are, or is. Aquí vamos a completar esta conversación utilizando el verbo to be según corresponda. Igual, más review. Todo esto lo hemos visto. Choose the correct sentences to complete this conversation. Aquí tenemos una conversación y debemos de elegir de la caja la oración que tenga más sentido en cada una de estas interacciones. Muy bien. Easy peasy. Seguimos. Sí, yo sé que se ve como mucho, pero es que se repite mucho lo mismo y les sirve de repaso, ¿ok? Ya sea que usted lo escriba o lo mire y ya sepa qué es, vale. ¿Ok? Ok, aquí nos dice, complete this conversation, use contractions where possible. Do not use contraction for short answer with yes. Ustedes saben eso, que no usamos contracciones con yes. En el caso de I am. Bien, aquí vamos a agregar, ¿verdad? Lo que hace falta, en este caso el verbo to be, recordar la regla de los 3 sonidos. En inglés siempre trabajamos con los 3 sonidos, así que no hacemos contracciones como yes am o yes his, ¿verdad? Es yes he is and yes I am. 3 sonidos. Ok, 3 ejercicios más. Look at the answers. What are the questions? De nuevo, la misma dinámica. Tenemos respuestas. Debemos identificar cuáles son las preguntas. Todo esto básico. Este se parece al que vimos anteriormente. Read the expressions. Which one says hello? Or which ones say hello and which ones say goodbye? Vamos a identificar cuáles expresiones dicen hola y cuáles dicen adiós. Muy fácil, se parece, es igual e idéntico al anterior. Y por último, answer these questions about yourself. Use contractions where possible. Este es el ejercicio principal. ¿Por qué? Porque van a responder con su información personal. Es aquí donde usted tiene que lucírsela, ¿verdad? Y traer su respuesta bien estructurada para irse acostumbrando. Entonces, usted va a responder
con su propia información. Sencillo esas preguntas. Are you on vacation? Is your teacher from Canada? Is your first name popular? Is your English class in the morning? Are you from Asia? Are you a student at a university? Sencillo. Y listo. Con eso vemos nuestra unidad número 1, que como se pueden dar cuenta es un review de lo que vimos a través de la unidad intro en las primeras 2 o 3 unidades que estuvimos hablando de todo eso. Ok, entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Una pregunta? Adelante, Yacibel. Profesor, en base a los ejercicios, se ha sido tan complicado Con respecto a la clase, personalmente lo que usted yo dijo, entendí mucho pero personalmente lo que usted dijo, pero lo que no entiendo que usted dice lo voy más o menos, que como que dice leyendo en las imágenes, leer las imágenes, se me hace más fácil a mí leer las y imágenes entender lo que dice. Ahora que se pone y entender lo que dice. Ahora yo creo que yo tengo un problema y es que tanto lo que escucho como lo que leo, en vez de buscarle como sentido en el inglés, lo que hago es en mi cabeza traducirlo para entenderlo. Entonces creo que estoy fallando y eso en que esa tú parte. mencionas, Yacibel, es muy útil y es normal. Y es por eso que traemos estas láminas, ¿verdad? Traemos estas láminas que sean lo más explicativas posibles para que tu cerebro empiece a hacer la conexión entre okay, lo que él quiere decir tiene que ser esto, es decir, encontrar el sentido lógico, que era lo mismo que hacía tu cerebro cuando eras pequeño y no hablabas español y tus padres te empezaban a enseñar el idioma con figuras. Casa, y te mostraban una figura, casa. Entonces tú empezabas a hacer la conexión entre un objeto y un nombre. Y luego, bueno, se daba el desarrollo de lo demás. Eso por ese lado. Con respecto a pensar en español, es una limitante, ¿verdad? Es normal al principio que sintamos la tentación de querer traducir lo que estamos escuchando. Eso se rompe, ese hábito, hay que romperlo, ese hábito, con el video que yo mandé por el grupo. Yo lo mandé por el grupo, ¿verdad? ¿O no? Yo mandé por un video aquí de cómo pensar en inglés. No estoy segura, yo no lo vi. Tendría que revisar. No estoy segura, yo no lo vi. Tendría que revisar. Hay un video que les muestra 6 formas o 7 de cómo practicar para acostumbrarse a pensar en inglés. Es muy sencillo, es muy fácil, pero requiere práctica. Como por ejemplo, yo sé que esto se dice, ¿verdad? Que yo sé que esto es un celular. En vez de yo pensar y decir celular, cell phone, ¿verdad? Ahí estoy haciendo un proceso de español a inglés, ¿verdad? Simplemente veo el objeto que ya yo me lo sé. 5 minutos, digo, voy para allá. Cell phone. Sí. Los objetos que tengo en mi casa, que ya yo sé decir en inglés, en vez de pensar primero en español, los veo y recuerdo cómo se dice en inglés. Es uno de los tips que se dan en ese video. Entonces usted va en su casa señalando objetos que ya usted conoce, pero no los piensa primero en español, sino que ve puerta, la mira y dice, ok, sin pensar puerta, door, simplemente dice door, sin traducirlo. Entonces empieza a asociar los objetos con las palabras en inglés. De esa manera su cerebro no lo intenta traducir, sino que la entiende, la interpreta. Tenía un estudiante que lo que hizo fue que, creo que lo mencioné aquí, él nombró en su casa con un pequeño tape, le puso nombres en inglés a todo, para desde que él viera el objeto, ver únicamente la palabra en inglés sin traducirlo. Y de esa forma, pues el cerebro se empieza a acostumbrar. Hay otras cosas más, como hablar solo. Sí, hay que hablar solo, siempre lo digo. Hablar solo funciona muchísimo en inglés, intentar decir algo en inglés, aunque sea how are you, what's your name, what's your phone number, las cosas básicas. Usted solito hablando frente al espejo o en el carro o en el baño en inglés ayuda bastante, porque cuando usted está solo no siente la presión de me voy a equivocar, ¿verdad? Porque esté solo, ¿quién lo va a corregir? Nadie.
pues entonces usted se libera un poco y practica. Entonces le voy a compartir el video para que lo chequen y lo pongan en práctica, pero lo que mencionaste ya al principio es normal y muy, muy útil. Nilcia, dígame. Estoy buscando el video, se me va a olvidar después. No era decirle a Yesibel que no es ella que nos pasa todo. Decirle a Yesibel que no es ella que nos pasa todo. Realmente me empiezan a hablar en inglés, yo no me quiero como traducir todo el español, entonces es algo normal de nosotros al momento de estar aprendiendo una nueva lengua. Ok, ¿alguien más? Vi a Luis, pero veo que ya bajó la mano, y José bajó la mano. Con el comentario respondí sus preguntas. Dígame, Luis. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Well, teacher, what I will say is, I'm going to say something in English, then in Spanish. The idea is, of course, we are not comfortable listening in English. Or when we try to talk in English. But what I would like to say to all my parents here is, if you're going to try to speak English, if you're going to try to listen English, write in English, break in English, we are not going to improve our English. They're not another way to do that. They're not another way to do that. And now we're doing. For one reason, not everybody speaks English. We need to make a show. Because we need to expose. We need to make a show. Then I want to congratulate you because really, after knowing you and doing this course, now I will say that I'm talking in English. But I was studying English before, and I used to study because I need to speak English. And now I feel that I learn really. Now I feel like I think when I speak to somebody, people understand what I say, and I don't have any situation if I need to speak English. But we need to effort really. Yeah. We need to work on it. I don't know if you like to translate or if you like. I will say that to say that too. to your partners. You're welcome. You're welcome to do it so they can understand your experience. Yeah. Thank you, sir. Bueno, estoy hablándole exactly. Bueno, estoy hablándole de mi experiencia a mis compañeros, mis colegas, ¿verdad? Que ciertamente si no hablamos, si no escribimos, si no leemos en inglés, no vamos a poder. Es decir, como usted dice, maestro, hay que atreverse, aún usted sienta quizás que no va a quedar inseguro de la frase que va a decir, pero usted está para eso, para corregirlo. Entonces yo más que eso, el que yo conozco que puede hablar inglés, pues he tratado de comunicarme en inglés. Y le estoy diciendo que me ha ido bien. De hecho, me siento más confortable, me siento más libre, me siento más contento de experimentarlo. Y sobre todo después que estoy ahora en el curso, pues yo no soy el mismo de 2 o 3 meses atrás. Porque realmente he hecho el esfuerzo, he tratado. Y eso es lo que nos toca a todos. Como le dije en inglés, ¿verdad? Me alegra mucho escuchar eso de que ya el curso le haya ayudado a soltarse un poco más, y ya después de ahí pues es mucho más fácil. Esa es la parte más difícil, soltarse. Después de que usted empezó a soltarse y perdió ese temor al principio o lo tiene bajo control, pues es mucho más fácil lo demás, porque es la parte más difícil de lograr siempre. Muy bien, entonces tenemos a Nilcia y luego José. Adelante, Nilcia. Una pregunta. Ya que Luis estaban hablando del tema del libro en inglés. Yo he comprado un libro que me llegó en inglés. Pero yo lo mandé. Yo no soy muy tecnológica, pero yo lo mandé con la inteligencia. Me lo traduce. Wow, yo me le tiré la foto y de una vez me lo tradujo. ¿Qué usted me recomienda? Pero yo obviamente tengo que leerlo. ¿Qué me recomienda? Porque yo obviamente tengo que leerlo. Sí es muy fácil que me lo traducen página por página. ¿Cómo se dice? Página por página. Pero ¿cómo realmente yo lo estaría aprendiendo? O tengo que buscar palabras por palabras,
O está bien que yo lo lea en inglés y después lo lea en español ya traducido. ¿Cómo sería la mejor forma para yo aprender en cuanto a la lectura? Hay dos cosas ahí. Está el propósito, que es leer ese libro, y está luego el utilizar la lectura para yo mejorar mi inglés. Si usted quiere mejorar su lectura en inglés, es decir, que usted pueda leer sin tener que traducir, necesitamos buscar un libro que esté más cercano a el conocimiento de inglés que usted tiene. Porque si el libro está con un nivel de inglés muy avanzado, pues usted va a tener que traducir muchas palabras y eso le va a tomar mucho tiempo. Y es posible que se desanime poco tiempo después, porque es una tarea titánica cuando uno tiene que traducir un libro que tiene mucho nivel de inglés y uno entonces le faltan muchas palabras. Yo en algún momento hice eso y es muy complejo, ¿ok? Requiere mucho esfuerzo para hacerlo así. Hay métodos que son mucho más útiles en ese sentido, que es buscarse un libro para niños. Usted se busca un libro para niños de 5 o 6 años en inglés, de historias, bedtime stories o cualquier otra historia para niños, y el inglés que está ahí está más cercano al inglés que ya usted conoce. Por lo tanto, la mecánica de leer e interpretar la puede aplicar con ese vocabulario que aparece ahí, y que solamente tendrá que buscar una que otra palabra que no conoce, pero muchas de las palabras con las que se va a encontrar ya usted la conoce, porque están diseñadas para que un niño que no sabe leer en inglés aprenda a leer en inglés. Entonces, luego de que ya uno domina eso, va subiendo el nivel de complejidad de la lectura. ¿Okay? Eso es en el caso del proceso de aprender a leer en inglés. ¿Okay? Hay que empezar desde lo más básico, ir subiendo para la dinámica. La dinámica de leo e interpreto. Leo e interpreto es mucho más fácil cuando yo conozco las palabras ya a cuando yo no conozco ninguna. Me voy a sentir abrumado. En el caso del libro per se, que usted ahora mismo tiene que leerlo, porque tiene que leerlo y está en inglés, bueno, la técnica que está utilizando funciona bastante bien y por el momento le permite llenar ese cometido de leerse el libro. Ahora, aparte de eso, la idea es que usted busque un libro ahora un poco más sencillo para practicar su comprensión en inglés. Que usted pueda mejorar eso, que ya no tenga que traducir, sino que usted se vaya familiarizando con palabras que ya conoce. Oh, mire, yo sé lo que dice ahí, yo sé lo que dice ahí. Y esa dinámica, por sencilla que parezca, es de las más útiles que hay, porque le va a dar un feedback. Usted ve cuando usted hace algo y usted se siente contento porque lo hizo. Usted se va a sentir contento cuando coja un libro de niños y usted lo lea y usted lo entienda. Usted va a decir, wow, estoy aprendiendo. Y esa emoción que se va a liberar porque usted siente que está aprendiendo va a servir de combustible para usted seguir buscando lecturas más complejas. Pero hay que empezar siempre con lo básico. Igual sucede con las canciones, igual sucede con las películas. No nos sirven si son muy avanzadas porque son abrumadoras. Porque hay demasiadas palabras. ¿Ok? Dígame, José. No, teacher, ya. Usted lo compartió. Eso es lo que quería saber. No, teacher, ya. Usted lo compartió. Eso es lo que quería saber. Que si iba a compartir el video de... Sí, ya lo envié para que no se olvide. Ya se los envié. Lo chequean. Y el asunto es, como bien decía Luis, es poner en práctica, chicos. Es de una vez. No es mañana, no es en una semana, no es cuando venga mi primo de Estados Unidos, no es cuando viaje en diciembre a Nueva York. Es ya. Es desde hoy. Usted chequea el video y empieza a practicar. Créanme que el paso de traducir a no traducir sucede de manera imperceptible. Usted no se va a dar cuenta cuando pase de un estado a otro. Se va a dar cuenta cuando, estoy escuchando y no traduje. Ya, se acabó. Pero hay que echarle ganas, ¿verdad? Poner de su parte todos los días. Que sus neuronas lo van a aprender así como aprendieron el español. Pero hay que intentarlo. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, déjenme, no se las voy a dar ahora, se los voy a dar el jueves. El jueves le voy a dar el listado, como les dejé muchas tareas ahora, para que no se me confundan, le voy a dar el listado. Voy a compartirlo por el grupo de WhatsApp también, de los verbos
irregulares con los que vamos a estar trabajando y los primeros 10 de ese listado que van a estar en su próximo Verb Review. Entonces, de ahora en adelante, en la plataforma van a tener un examen práctico, ¿verdad? Como era la costumbre anteriormente, más ese Verb Review. Cuando veamos en la unidad 3 las comparaciones, a ese Verb Review le vamos a agregar el foro del vino, porque hemos parado, porque el siguiente tema es comparaciones de vinos y no hemos visto todavía los adjetivos comparativos en inglés, pero creo que ya en la unidad 3 de este libro ya están. Entonces, después que hayamos agotado eso, van a tener en algunas semanas práctica, Verb Review y el tema del vino, que es algo que se añade ahí para completar, ¿verdad? Parte de lo que nos habíamos propuesto desde el inicio del curso. Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, have a really good night. This class will be available later tonight, and we will see each other again next Thursday at 6:30 p.m. Goodbye, good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, everyone. Good night, teacher. Thank you for everything. Good night, everyone. Welcome. Thank you for everything.